Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Ay, hace rato estaba hablando y no se me escuchaba. Bien, buenas noches con todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo. En nombre de nuestra Academia Jurídica Let's Ayus, les damos la cordial bienvenida a esta nueva sesión académica. Me presento, mi nombre es Daisy Paula Chungantón y en nuestra oportunidad tendré el gusto de acompañarlos como moderadora. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carmen Sudario Justiniano, quien nos acompañará con la ponencia titulada Los procesos penales especiales. La doctora Sudario es abogada y cuenta con estudios de segunda especialidad en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Derecho Convención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, la doctora ha realizado estudios especializados en Derecho Penal, Económico y Teoría del Delito en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, así como delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. También comentarles que la doctora es autora y recopiladora del libro de Banco de Preguntas para Asistentes en Función Fiscal y Asistente Administrativo en las tres ediciones, autora también del libro Código Procesal Constitucional en Diagramas. También cuenta con ponencias nacionales e internacionales en temas de criminalidad económica, corrupción y procesos constitucionales. Desde ya queremos agradecerle profundamente a la doctora por acompañarnos esta noche y poder compartir su experiencia con todos nosotros. También, antes de iniciar, les recordamos a todos nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales serán recogidas al final de la exposición. Sin nada más que decir, le damos la bienvenida a la doctora Carmen Sudario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, si logran escucharme. Sí, sí se logra escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctora Daisy Paola, y también a la Academia Lex y Jus por permitirnos de verdad encontrarnos virtualmente con todos los que están presentes en esta noche. Y bueno, en el marco del Día de la Mujer se ha organizado este evento y continúa aún al día de hoy. Y efectivamente el tema que vamos a desarrollar son los procesos penales especiales. Entonces, sin más, vamos a comenzar y me voy a permitir compartir pantalla a continuación. Un momento, por favor. Por favor, me confirman si ya se puede ver y comenzamos. Sí, doctora, ya se puede visualizar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Entonces, comenzamos con el desarrollo de este tema tan interesante que son los procesos penales especiales. Sabemos nosotros que nuestro país rige para, como marco normativo para el trámite de procesos penales nuestro Código Procesal Penal. Y en ese Código Procesal Penal justamente encontramos esa estructura que nos muestra claramente que hay un proceso general, un proceso común que está destinada a regular de cómo se realiza la investigación cuando cualquier persona, cualquiera de nosotros, comete un delito. Pero sumado a ello, tenemos también en nuestro Código Procesal Penal otros procesos y esos procesos otros se denominan procesos especiales. Diríamos entonces que los procesos especiales es una manifestación clara de la evolución del sistema de justicia hacia modelos más flexibles, eficientes y funcionales. ¿Por qué?
porque el proceso penal no puede ser concebido únicamente como una estructura rígida y uniforme aplicada a todas las personas, a todos los supuestos legales o a toda clase de conflictos que pueda surgir en una sociedad. Por el contrario, la diversidad de cómo suceden los hechos, las situaciones, nos permite justamente evidenciar que hay necesidad de una regulación a través de procesos especiales. Y justamente por ello, nuestro Código Procesal Penal incorpora una serie de procedimientos, como ya les venía diciendo, cuando se trata de ciertos delitos, cuando esos delitos tienen cierta naturaleza, cuando incluso se considera que quien cometió, es decir, la persona que comete el delito, puede tener una situación especial como la de ser un funcionario público que ocupa un cargo alto, por ejemplo, o en todo caso, la gravedad del delito. ¿Es un delito muy grave o es un delito sumamente o quizás vulnera bienes jurídicos, pero de una manera mínima? Entonces, existe la necesidad de simplificar en algunos casos la persecución penal y de esa manera pues se va a permitir que la justicia actúe con mayor racionalidad y eficiencia. En ese sentido, después podemos advertir que en nuestro Código Procesal Penal se tiene diversos procesos especiales que lo vamos a desarrollar a continuación y si ustedes desean acompañarme en este desarrollo, les diría que ubiquen su Código Procesal Penal a partir de los artículos 446 en adelante están regidos todos los procesos especiales. Comenzamos entonces por el primer proceso especial denominado el proceso inmediato. El proceso inmediato, según el artículo 446, numeral 1 de esta norma del Código Procesal Penal, nos estamos refiriendo, indica claramente que el fiscal puede solicitar la aplicación de ese proceso cuando se presentan algunas de los siguientes supuestos. Primero, flagrancia delictiva. Nosotros sabemos cuándo se considera flagrancia delictiva, cuando una persona ha sido descubierta cometiendo el delito o después del delito. Entonces, también hay que tener en cuenta los tiempos y todo lo demás, pero lo importante para nosotros en esta noche y para afirmar la aplicación del proceso inmediato es que se aplica cuando hay flagrancia delictiva. Segundo, ¿cuándo más se aplica el proceso inmediato? Cuando hay confesión sincera por parte de quien cometió el delito. ¿Cuándo más? Cuando se evidencia de los elementos de convicción que efectivamente da la sensación de que esa persona cometió el delito. Entonces, en estos supuestos es posible afirmar que el delito se encuentra suficientemente acreditado porque ¿qué se puede alegar? Nos preguntamos ante una situación de flagrancia delictiva donde una persona ha sido encontrada cometiendo el delito o cuando ha sido encontrada después de cometer el delito con el objeto que hurtó, por ejemplo. ¿Qué se puede alegar? ¿Qué se puede alegar? Existe evidencia de la comisión de un delito. Cuando la persona investigada confesa que sí cometió el delito. O cuando de los hechos se puede ver objetivamente que efectivamente se cometió el delito. Entonces, en esas situaciones, pues se afirma claramente y se evidencia claramente la comisión del delito y es posible aplicar el proceso inmediato. ¿Solamente en esos supuestos? No. El artículo 446 de esta norma también nos permite afirmar y aplicar el proceso inmediato en dos supuestos más. ¿Cuáles son esos dos supuestos más? Primero, cuando
cuando en los hechos se evidencia o se denuncia, por ejemplo, la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Así la llamamos. Aquí en pantalla podemos ver el delito de omisión a la prestación de alimentos cuando el juez civil remite copias certificadas. ¿Cuándo más? Cuando después de formalizada la investigación preparatoria se obtienen suficientes elementos de convicción evidentes que evidencian la comisión del delito. En esos dos supuestos más, aparte de los antes mencionados, se puede aplicar el principio de autor, se puede aplicar el proceso inmediato. Aquí estamos en el proceso inmediato. Debemos tener en cuenta que este último supuesto, es decir, la aplicación del proceso inmediato cuando ya se formalizó y hay suficientes elementos de convicción, ha sido incorporado por el decreto legislativo 1735. Es reciente, ¿verdad? Si desean revisarlo, se podría hacerlo con detalle. ¿Cuándo no se aplica el proceso inmediato? Según el artículo 446 de nuestro Código Procesal Penal, no procede, no es posible aplicar cuando un caso es complejo. Y cuando es complejo, nosotros podemos también encontrar esta respuesta en nuestro Código Procesal Penal, cuando hay múltiples investigados. Hay un número de delitos también que no es único, sino son varios delitos investigados. En esos supuestos, pues se considera que el caso es complejo o es un delito grave, es un delito de lavado de activos o es un delito de organización criminal, por ejemplo. En esos supuestos, cuando el caso es complejo, no se puede aplicar el proceso inmediato, porque además en esos delitos se requiere muchas veces de la realización de pericias, de declaraciones múltiples de testigos y todo lo demás. Entonces sería casi imposible que es posible la afirmación del proceso inmediato en etapas previas, como la formalización, por ejemplo, cuando aún faltan recabarse muchos elementos de convicción. Ahora, el proceso inmediato cuando hay varios imputados. El hecho de que hay varios imputados en un caso es exclusivo, es decir, no se puede aplicar cuando los imputados son varios en un proceso penal el proceso inmediato. ¿Qué dice el artículo 446? Nosotros podemos ver en pantalla, por ejemplo, dice, el proceso inmediato solamente va a proceder cuando todos los imputados o investigados se encuentren en alguno de los supuestos eh, que puede verificarse en el artículo 446 y también cuando todos esos investigados están involucrados en el mismo delito. Los delitos conexos con otros imputados no se acumulan, salvo que ello sea necesario para esclarecer los hechos. Ahora, cuando el fiscal decide incoar el proceso inmediato, conforme al artículo 447 del Código Procesal Penal, lo que hace es realizar un requerimiento de incoacción del proceso inmediato dirigida al juez, y el juez, obviamente, va a señalar audiencia, una fecha para audiencia, dentro de las 48 horas después de presentada el requerimiento de incoacción del proceso inmediato, y durante este tiempo el investigado puede mantenerse detenido. Así indica el Código Procesal Penal. En esa audiencia, es decir, cuando el fiscal ya solicitó la incoacción del proceso inmediato, el juez cita audiencia. En esa audiencia, el juez tiene el deber de pronunciarse sobre la legalidad de la detención, si es legal que esa persona se encuentre detenida por esos hechos investigados, por el tiempo investigado, por los delitos investigados. ¿Qué más? Tiene que pronunciarse también
sobre si procede o no procede el proceso inmediato en ese caso que se le está imputando a la persona. Asimismo, tendrá que verificar la constitución de las partes. El juez también deberá emitir su pronunciamiento en ese caso en específico si es viable la aplicación del principio de oportunidad o terminación anticipada en ese caso en específico. Si es necesario, aplicarle medidas restrictivas de derechos o alguna medida coercitiva. ¿Qué más? Luego de realizada la audiencia, como toda audiencia tiene consecuencias, el juez, si es que declara procedente el proceso inmediato, el fiscal tiene que presentar en 24 horas su requerimiento de acusación. Recibido el requerimiento de acusación, el juez remitirá todo el expediente ¿a quién? Al juez penal competente, porque será finalmente el juez penal quien ya tome decisión sobre el caso en específico. Y ahí es cuando se da el juicio inmediato que debe realizarse según el Código Procesal Penal, artículo 448, en el día o dentro de las 72 horas. Las características de esa audiencia de juicio inmediato, por cierto, después como toda audiencia oral, pública, inaplazable. Entonces, este es uno de los primeros procesos especiales que está regulado en nuestro Código Procesal Penal. Y como podemos ver, lo que busca el proceso inmediato es acortar el tiempo. ¿Para qué, se ha preguntado el legislador, mantener en investigación a una persona cuando ya existen suficientes elementos que evidencian la comisión del delito, como decíamos hace un momento, cuando confiesa, por ejemplo? O cuando yo no sé si hay un problema. Yo no sé si hay un problema. He escuchado una notificación de Zoom. No, doctora. Sí, se lo escucha todo claro. Oh, genial, porque Zoom me dijo algo como que me estoy reconectando o algo así, entonces no sabía si están escuchándome o si no. Continuamos entonces. Estamos en el juicio inmediato, aquí justamente en la parte final del proceso inmediato. Puedo continuar. ¿Pueden ver la pantalla? Doctora Daisy, ¿se puede ver la diapositiva? No, no, doctora, no se encuentra compartiendo. O sea, podemos Ya, visualizarlo usted, pero no. vale, voy a compartir nuevamente entonces, y creo que será un problema. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias, doctora Daisy. Vamos a continuar. Estamos aquí en el juicio inmediato y como decíamos, pues este proceso especial de proceso inmediato es uno de los primeros procesos penales especiales que encontramos en nuestro Código Procesal Penal. Pasamos a lo siguiente. Otro proceso especial, otro proceso penal que regula nuestro Código Procesal Penal es el proceso penal por delitos de función atribuidos
atribuidos a altos funcionarios. Nuevamente, si quieren hacer seguimiento de esta sesión, pues nos vamos a remitir a los artículos 449, 450 y 458 de nuestro Código Procesal Penal, así como al artículo 99 de la Constitución Política, porque en ese artículo 99 de nuestra Constitución Política se indica quiénes son esos altos funcionarios que van a ser procesados cuando incurren en la comisión de un delito. Entonces, comenzamos. Cuando se trata de un alto funcionario público que comete un delito o se ve inmerso en la comisión de un delito, el artículo 450, numeral 1 de nuestro Código Procesal Penal, establece que necesariamente tiene que haber una denuncia constitucional. No es el trámite como en una situación común, de un caso común, cuando lo comete un alto funcionario, pues a que cuando lo comete una persona común y corriente. Entonces, el Código Procesal Penal exige en este proceso especial cometido por altos funcionarios públicos que primero tiene que haber una denuncia constitucional. Esta denuncia constitucional, ¿quién lo presenta? El fiscal de la nación, ahí lo pueden ver en pantalla, el agraviado del delito o en todo caso cualquiera de los congresistas. El proceso penal contra ese alto funcionario solamente va a poder iniciarse cuando el Congreso de la República aprueba que efectivamente existe evidencia de la comisión de un delito. Si no hay investigación, no hay proceso penal. Entonces, previo a iniciarse una investigación contra un alto funcionario, necesario una denuncia constitucional aprobada por el Congreso de la República. Luego de que ya hay una aprobación de parte del Congreso de la República, ya existe la resolución del Congreso, tiene que, primero, funcionar. Además de eso, la designación de un vocal para que actúe como juez de investigación preparatoria y también una sala penal especial para el juzgamiento de ese funcionario público. También el fiscal de la nación tiene que designar qué fiscales supremos van a conocer ese caso. Entonces, lo que podemos ver es que, pues, en este proceso especial, cuando se trata de delitos cometidos por altos funcionarios, quien tramita directamente ese proceso es la Corte Suprema de la República, no cualquier juzgado. Ahora, ¿cómo se desarrolla la investigación preparatoria? Conforme a los artículos 450, numeral 3 y 4, podemos verificar que el vocal supremo actúa como juez de investigación preparatoria, pues una vez designado, emite un auto motivando y aprobando esa formalización de la investigación preparatoria contra ese alto funcionario. Luego de eso, el fiscal supremo designado que dirige la investigación puede realizar diligencias orientadas a la investigación, puede solicitar medidas de coerción, puede requerir actuaciones judiciales necesarias para el cumplimiento de su objetivo, que es investigar. Pero eso sí, hay una condición. El fiscal supremo a cargo del caso tiene que respetar siempre los hechos denunciados, tiene que respetarse también la tipificación penal que ha sido consignado en esa resolución que ha emitido el Congreso al momento que aprobó la investigación contra ese alto funcionario. Ahora, ¿qué más tenemos en esta parte? ¿Y qué pasa? Nos preguntamos seguramente. ¿Y qué pasa si en una investigación penal común, en un proceso penal común, en cualquier delito, por ejemplo, estafa, apropiación ilícita, falsificación de documentos
o cualquier otro delito que está investigando un juzgado común, dirigiendo el juzgado común, claro, porque quien investiga es el fiscal, se encuentra que un alto funcionario también está involucrado. ¿Qué pasa ante esta situación? En esos casos, el juez, a cargo del proceso penal, porque el juez es garante de los derechos de las personas investigadas, claro que sí, cuando se advierte ello, ese juez tiene que remitir copias al fiscal de la nación. Y el fiscal de la nación es quien evaluará si es necesario, si es menester, la presentación de una denuncia constitucional. Y si en ese proceso penal común, donde se advirtió también que un alto funcionario está involucrado y hay varios investigados, pero uno solo, es decir, una sola persona tiene la condición de alto funcionario, entonces, pues, en esos casos, ese proceso común va a tener que ser separado. El proceso común continúa su trámite en el juzgado y en la fiscalía común, y la investigación contra ese alto funcionario también va a seguir un procedimiento, pero va a seguir un procedimiento especial conforme lo hemos manifestado. Será el fiscal de la nación quien designe al fiscal supremo, se designará también un juez de investigación preparatoria, pero un vocal supremo y todo lo demás. Entonces, este es un segundo proceso especial cometido por altos funcionarios públicos conforme al artículo 99 de nuestra Constitución, porque justamente, como reitero, ahí se indica cuáles son esos altos funcionarios que podrían verse involucrados en delitos y cómo se tramita, ¿no? Ahora, no solo es eso, hay otro proceso especial más que señala también nuestro Código Procesal Penal, y es el proceso por delitos comunes atribuidos a los congresistas y a otros altos funcionarios. Esto está regulado en los artículos 452 y 453 del Código Procesal Penal. ¿Cómo se aplica? Según el artículo 452, numeral 1, este procedimiento se aplica cuando se imputan delitos comunes a cualquier congresista de la República, al defensor del pueblo o a cualquiera de los miembros del Tribunal Constitucional. En estos casos se dice también y se afirma en nuestro Código Procesal Penal que la competencia le corresponde ¿a quién? A la Corte Suprema de la República. Este proceso se rige por las reglas del proceso común en general y las disposiciones especiales justamente de los artículos que estamos refiriendo en la tramitación de este delito. Ahora, ¿qué pasa si ese congresista, imaginemos, qué pasa si ese congresista que ya asumió el cargo como congresista de la República, se advierte que había cometido delitos antes de asumir el cargo? Entonces, ante esa situación, el artículo 452, numeral 2 del Código Procesal Penal señala una regla distinta. Y veamos acá. Si los delitos comunes habrían sido cometidos antes de asumir el cargo, en el ejemplo sería antes de asumir el cargo de congresista de la República, entonces ese caso, dice el código, no va a ser conocido, no va a ser visto por la Corte Suprema. ¿Quién lo tramita entonces? Lo va a tener que tramitar un juzgado penal ordinario competente con todas las reglas de un proceso penal común. ¿Esto qué significa? Pues significa que la competencia especial, es decir, los delitos cometidos antes de asumir el cargo van a ser tramitados por un juzgado común y solamente va a tener competencia especial un juzgado especial y se aplican las reglas de ese proceso especial cuando los delitos son cometidos durante el ejercicio del cargo y no más. ¿Qué más tenemos por acá? La investigación
En esos casos, es decir, cuando el funcionario público es investigado por un delito común, se indica, según el artículo 453, numeral 1, que la investigación pues estará a cargo de la Fiscalía Suprema. Esto es cuando ha sido cometido durante el ejercicio de sus funciones. Y el juzgamiento también corresponderá a la Corte Suprema de la República. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? La organización del proceso. Pues, como ya veníamos indicando, según el artículo 453, numeral 2 del Código Procesal Penal, cuando se formaliza la investigación contra estos funcionarios, es la Sala Penal de la Corte Suprema quien va a designar un juez supremo para que investigue también, y también se designará a quienes van a integrar la Sala Penal Especial Suprema que va a realizar el juzgamiento. En estos casos es importante indicar que es el fiscal de la nación quien va a designar a los fiscales supremos también, que van a conocer la investigación preparatoria y consecuentemente el juicio oral. Ahora, tenemos también algo aquí muy importante. ¿Cuáles son aquellos recursos contra las decisiones judiciales emitidas en el marco de este proceso especial? Las decisiones del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y también las decisiones de la Sala Penal Especial Suprema pueden ser apeladas. Pero ojo, eso sí, hay que tener muy en cuenta que la apelación contra la decisión del Juzgado Supremo lo va a verificar la Sala Penal Especial Suprema. Y la resolución en segunda instancia que emite la Sala no se admite algún recurso adicional. Entonces, esto, ¿no? Para tenerlo en cuenta y como dato importante para que puedan tomar notas si se considera necesario. Ahora, vamos a ver también los delitos, otro proceso especial, cuando los delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos, esto pues acabamos de verlo, pero vamos a pasar aquí a continuación. Hemos avanzado demasiado. Proceso especial por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos. Esto acabamos de ver. Ahora sí, pasamos a otro proceso especial que es el proceso de seguridad. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos procesos especiales tienen sus reglas, también tienen la forma de cómo se aplican las particularidades, en qué situaciones y todo lo demás. Esto es muy importante. El proceso de seguridad, otro proceso especial que está regulado entre los artículos 456 al 458 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Cuándo se aplica este proceso de seguridad? Cuando el imputado, es decir, a la persona a la que se le atribuye el delito, no es penalmente responsable, es decir, es inimputable, y nosotros sabemos cuándo una persona es inimputable. Verifiquemos el artículo 20 de nuestro código, eh, que rige, ¿no? Cuando una persona no puede ser responsable de los hechos que ha cometido, pero aún así representa un peligro para la sociedad. Por lo tanto, si bien esa persona no puede ser responsable, no puede responder con pena privativa de libertad, pero eso sí no significa que se va a quedar ahí nomás, dice el Código Procesal Penal. Tiene que imponérsele una medida de seguridad y no necesariamente una pena. Entonces es importante aquí verificar, como les decía, o revisar el artículo 20 de nuestro Código Penal. ¿Qué es
el proceso de seguridad. El proceso de seguridad puede ser conceptualizado como aquel proceso especial que parte del proceso penal cuya finalidad es determinar la aplicación de medidas de seguridad a una persona que ha cometido un hecho delictivo, pero carece de responsabilidad penal. Esto, por ejemplo, sucede cuando una persona tiene una anomalía psíquica que permite afirmar que esa persona no puede distinguir entre qué es lo correcto y lo incorrecto, no tiene conciencia. Entonces, en esas situaciones es cuando se aplica el proceso de seguridad. Y por eso ponemos aquí en el segundo párrafo. Esto ocurre cuando el imputado se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el Código Penal, específicamente en el artículo 20. Como les decía, aquí pues se regulan las causas de imputabilidad como los trastornos mentales, por ejemplo. En estos casos, con este proceso especial, no se busca imponerle una pena a esa persona, porque ya sabemos que es imputable, sino lo que se busca es proteger a toda la sociedad y también a esa misma persona que no puede responder penalmente, pero que sí existe un riesgo para la sociedad. Entonces, se busca imponer una medida de seguridad. ¿Cómo se instaura el proceso de seguridad? Tenemos el artículo 456 del Código Procesal Penal que nos indica pues que este proceso de seguridad se inicia cuando el fiscal, luego de realizar el análisis, determina que el imputado solamente va a poder responder con una medida de seguridad. Cuando el fiscal se ve ante una situación, por ejemplo, de una persona que ha cometido un hecho delictivo, sí, pero sufre de trastornos mentales graves que no le permite hacer esa distinción entre lo correcto, lo incorrecto, entonces esa persona no es consciente de lo que está realizando. Esto puede ocurrir luego de la evaluación realizada conforme al artículo 75 del Código Procesal Penal, o también el fiscal puede advertir esta situación al culminar la investigación preparatoria. En estos casos, pues el fiscal puede realizar diligencias de investigación necesarias, imprescindibles, y solicitar directamente la apertura del juicio oral, porque pues, se ha evidenciado que la persona no va a responder con una pena, sino únicamente con alguna medida de seguridad. Si en ese proceso de seguridad, por ejemplo, también se ven involucradas otras personas, es decir, hay más personas involucradas en ese proceso, que tiene que ser el fiscal separar esa investigación de los otros investigados que sí tienen la capacidad de responder penalmente de ese proceso especial que va a ser aplicado a esa persona que no va a responder penalmente por ser inimputable. Entonces, iniciará un proceso independiente contra esa persona, y ese proceso independiente contra ese inimputable, contra esa persona que no puede responder penalmente, es pues el proceso especial, el proceso penal especial de seguridad. Obviamente, en este proceso especial de seguridad también se aplican algunas reglas especiales. ¿Y cuáles son esas reglas especiales? Según el artículo 457, podemos verificar que en principio, pues las reglas del proceso penal común se aplican a todos los procesos, salvo excepciones. Y esas excepciones son pues las que están previstas, por ejemplo, para este tipo de procesos, como es el proceso especial de seguridad, cuando el imputado es inimputable por trastorno mental, sus facultades psíquicas, sus facultades procesales van a necesitar que alguien lo represente. Entonces va a tener que representarlo un curador o algún otro representante que va a ser designado por el juez.
Ahora, si la condición del imputado lo impide, no será interrogado durante el proceso. Si es una persona que tiene un trastorno mental grave y no puede expresarse, no comprende las preguntas, por ejemplo, no va a ser interrogado durante el proceso. Como reiteramos, este proceso especial de seguridad no busca que la persona que está involucrada en ese proceso responda penalmente, sino también busca proteger los derechos de la persona imputada que finalmente pues no puede ejercer su defensa, porque justamente nos vemos involucrados, por ejemplo, en un caso de trastorno mental grave. Ahora, ¿cómo se desarrolla el juicio en el proceso de seguridad? En caso el fiscal advirtió la existencia de una persona inimputable y ha solicitado al juez la aplicación de este proceso especial, entonces pues también se va a realizar el juicio, pero con características muy particulares. Por ejemplo, se realiza sin presencia del público. La audiencia seguida en contra de una persona inimputable no es pública, según el Código Procesal Penal, como las otras audiencias que sí son públicas en otros tipos de casos. Además de ello, el imputado no puede estar presente en esa audiencia si es que su salud lo impide. En esos casos, ¿quién lo va a representar? El curador o la persona que lo va a representar designado por el juez. Además, en ese juicio es obligatorio que se interrogue al perito que ha evaluado a esa persona, al perito que ha determinado que esa persona efectivamente es inimputable. Entonces, luego de todo ello, lo que va a haber es una decisión de parte del juez y el juez pues podrá decidir si hay absolución a favor de esa persona o si se aplica alguna medida de seguridad en contra de esa persona. No hay responsabilidad penal, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta en estos casos. Ahora, según el artículo 458 de nuestro Código Procesal Penal, también regula un supuesto muy importante. ¿Cuál es ese supuesto? Si durante el juicio el juez advierte, por ejemplo, que ese imputado, que el fiscal dijo que podría ser inimputable, pero el juez advierte ya en juicio que sí puede responder, entonces ese proceso especial de seguridad se transforma, se convierte en un proceso penal común. En esos casos, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que advertirle al imputado sobre el cambio de la situación, porque se entiende que cuando advierte que esa persona sí puede responder penalmente, el juez advierte que esa persona eh, sí razona, sí puede comprender lo que se le va a indicar. Entonces, en principio, el juez tiene que informarle el cambio de su situación jurídica. Además de ello, se suspende el juicio oral. Además, el proceso va a tener que reiniciarse nuevamente aplicando las reglas del proceso penal común. ¿Esto qué garantiza? Garantiza pues que esa persona imputada, esa persona involucrada en el proceso, pueda ejercer su derecho a la defensa y como ya se ha transformado a un proceso penal común, entonces pues también puede presentar argumentos y también como es posible ya que se le imponga una pena, puede realizar todos los actos necesarios conforme a las reglas de recurso y el ejercicio al derecho a la defensa establecidos en nuestro Código Procesal Penal. Luego de ello, tenemos también otro proceso especial, como ustedes pueden ver en pantalla, el proceso por delito del ejercicio privado de la acción penal. ¿Quieren revisarlo? Revisemos los artículos 459 al 467 del Código Procesal Penal y podremos advertir que aquí también tiene sus particularidades, este proceso especial también tiene sus particularidades.
Mientras que en un proceso penal común, quien presenta una denuncia puede ser cualquier persona, el fiscal investiga, el fiscal es quien comunica al juez la formalización de la investigación preparatoria. Aquí en el proceso, en este proceso especial, que es el proceso por delito del ejercicio privado de la acción penal, incluso las denominaciones son distintas. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una querella. ¿Qué es la querella? Nos preguntamos. La querella es aquel acto procesal mediante el cual el agraviado del delito inicia el proceso penal. Y sabemos nosotros que este proceso penal, en la mayoría de las veces, están destinadas pues a ser iniciadas cuando hay afectación a los delitos contra el honor de la persona. Entonces, la persona que se siente ofendida directamente presenta la querella directamente. ¿Solo él? No, no solo él, no solo la persona agraviada, sino también su representante legal. ¿Ante quién se presenta? ¿Ante el fiscal se presenta la querella? Es la pregunta. No, la querella ya no se presenta ante el fiscal, se presenta directamente al juzgado penal unipersonal. ¿Qué tiene que contener esa querella? Los requisitos, todos los requisitos que están establecidos en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Pero además de eso, pues hay que detallar los hechos adecuadamente, hay que narrar cuál ha sido la situación jurídica, identificar al querellado, que va a ser la persona contra quien se presenta la querella. También hay que mencionar y precisar el domicilio del querellado. Entonces, esa persona que realiza aquel acto procesal considerándose agraviado, considerándose ofendido por un delito contra el honor, va a adquirir la condición de querellante particular. Entonces, en este proceso especial ya no hay un denunciante ni un denunciado, sino hay un querellante y un querellado. Y no hay una denuncia, sino hay una querella. Ahora, ¿qué más tenemos respecto a este proceso especial? Cuando el juez recibe la querella, lo que tiene que hacer es el control de admisibilidad. Luego de analizar si efectivamente se trata de una querella debidamente sustentada, lo que el juez va a ordenar es, en principio, si es que amerita, si es que necesita, desde el punto de vista del juez, algún tipo de subsanación, le otorga un plazo de 3 días. Ahora, el juez, luego de realizar ese control inicial de admisibilidad, también puede rechazar esa querella. ¿Cuándo puede rechazarla? Cuando el hecho no constituye, cuando la acción está prescrita o cuando el delito es de acción pública, es decir, no es un delito de acción privada. Entonces, si la querella no se subsana, se archiva definitivamente y no puede volver a presentarse por el mismo hecho. Hay que tener muy en cuenta estos datos. ¿Qué más tenemos respecto a estos delitos, a este tipo de procesos? En un delito de ejercicio de la acción privada, ¿existe investigación preliminar? Muchas veces nos surge esa pregunta. Si se presenta directamente al juez unipersonal, ¿puede haber todavía una investigación preliminar? Según el artículo 461 de nuestro Código Procesal Penal, sí puede haber una investigación preliminar, pero ¿cuándo? Cuando no se conoce la identidad del querellado, es decir, de la persona contra quien se presenta la querella. Cuando es necesario, por ejemplo, la precisión de algunos hechos del delito. En esos casos se puede realizar una investigación preliminar. El juez, en esas situaciones, también puede ordenar a la Policía Nacional del Perú realizar investigaciones. Como en toda diligencia que ordene el juez a un policía, el policía pues tiene que emitir luego su investigación o de ciertos actos, de ciertas diligencias realizadas, tiene que emitir un informe policial. Ahora, el querellante debe completar la querella
en aquellas situaciones que no están completas, en aquellas situaciones que no están precisadas adecuadamente los hechos dentro del plazo de 5 días. Si no lo hace en ese plazo, caduca el derecho de ejercer la acción penal. Y ojo, hay que tener muy en cuenta, una vez que se le otorga el plazo y el querellante no subsana, caduca. Es decir, no puede volver a presentar por esos mismos hechos nuevamente una querella. En cambio, eso es cuando pues la querella tiene algún defecto, ¿no? En cambio, si la querella no tiene ningún defecto, si la querella está adecuadamente sustentada, si cumple con todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal, artículo 109, la identidad y el domicilio del querellante, los hechos están narrados adecuadamente, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. El juez admite la querella, le corre traslado por 5 días al querellado y luego dicta un auto de citación a juicio directamente. Aquí ya no hay investigación preliminar, no hay investigación preparatoria, no hay ningún tipo de etapa intermedia ni nada por el estilo. Hay una querella, una evaluación del control de admisibilidad del juez y se pasa directamente al juicio. Antes del juicio, el juez intentará una conciliación entre las partes. Si no hay conciliación, entonces se pasa al juicio oral y aquí sí se aplican las reglas generales del proceso penal común. ¿Es posible, nos preguntamos, la aplicación de medidas de coerción y abandono en este tipo de procesos donde se impulsa por acción privada? En este tipo de procesos se establece en los artículos 463 y 464 que solamente puede dictarse comparecencia simple y restrictiva. ¿Cuándo? Cuando el querellado no asiste a juicio. Puede ser declarado reo contumaz. Si el querellado no va a juicio al cual está citado, se le puede declarar reo contumaz. Ahora, hay que tener en cuenta también que el proceso iniciado por ejercicio de la acción privada puede terminar por abandono. Si hay inactividad por 3 meses, es decir, el querellante presenta su querella y luego no hace ningún tipo de impulso hasta por 3 meses, se entiende que ha abandonado el proceso y puede darse por concluido. Cuando el querellante se desiste expresamente de continuar con su querella, también se puede terminar. O cuando hay una transacción entre ambas partes. En este proceso especial también existe la emisión de la sentencia y obviamente también es importante referirnos a los recursos y a los efectos que tiene esa sentencia. Entonces, cuando se emite la sentencia en un proceso especial como este, es posible interponer un recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante la sala penal. Esa sala penal emite una sentencia en segunda instancia y esa sentencia es definitiva. ¿Qué significa esto? Que no se puede interponer, por ejemplo, un recurso de casación contra esa sentencia por ejercicio de la acción privada. La resolución de la sala es definitiva, no es apelable, no es recurrible, no es posible recurrir incluso como si sucede en un proceso penal común mediante la casación. En los delitos contra el honor cometidos en medios de comunicación, el juez puede ordenar la publicación o lectura de la sentencia condenatoria. Con esto, pues, se busca restablecer la reputación de la víctima que ha sido ofendida o que ha sido agraviada mediante un medio de comunicación y ante un público determinado. Luego de esto, estamos pasando brevemente a otro proceso. Tenemos el proceso de terminación anticipada. Este proceso de terminación anticipada también está regulada entre los artículos 468 al 471 del Código Procesal Penal.
¿Cuándo se inicia un proceso de terminación anticipada? En principio, puede iniciarse por iniciativa del fiscal o por solicitud del mismo imputado. Debe realizarse justo cuando ya se formalizó la investigación. En etapa preliminar, ¿se puede pedir una terminación anticipada? No, solamente cuando ya hay una formalización de la investigación. Pero eso sí, antes del auto de enjuiciamiento. Durante la etapa intermedia, entonces, ¿puedo solicitar la terminación anticipada? Sí, hasta antes de la emisión del auto de enjuiciamiento. En estos casos, es decir, cuando el fiscal promueve la terminación anticipada o cuando la persona misma pide la aplicación de la terminación anticipada, lo que va a haber es una audiencia privada. En esa audiencia privada, el fiscal va a presentar cuáles son los hechos, cuáles son los cargos contra esa persona y esa persona investigada va a tener que aceptar total o parcialmente los hechos. Y pues solamente así se va a llevar a cabo eh, se va a llevar a cabo este tipo de proceso, pero eso sí, hay un acuerdo. En ese acuerdo se tiene que establecer los hechos que la persona acepta, ¿se entiende? La pena y la reparación civil. El juez va a evaluar luego de ello si en ese acuerdo hay una calificación jurídica adecuada, una calificación jurídica correcta de los hechos. Además de ello, el juez también va a tener que verificar si existen suficientes elementos de convicción y también si considera razonable, luego de hacer esta evaluación, pues va a tener que dictar una sentencia y el plazo para dictar una sentencia cuando se tramita una terminación anticipada es de 48 horas. ¿Cuál es el beneficio de pedir una terminación anticipada o de aceptar una terminación anticipada? El beneficio es que, pues, según el artículo 471 del Código Procesal Penal, es que esa persona involucrada va a obtener una reducción de la pena, hasta una sexta parte de la pena total. Ahora, a ese beneficio, si la persona además ha confesado, es decir, se ha acogido a la confesión sincera, también puede acumularse la pena reducida a esa sexta parte que se le está reduciendo por haberse acogido al proceso de terminación anticipada. No se aplica en determinados graves, es decir, este proceso de terminación anticipada no puede aplicarse en delitos graves. Sabemos nosotros, estos delitos graves están referidos a los de crimen organizado, a los de trata de personas, a los delitos también de feminicidio. En esos casos no se puede aplicar la terminación anticipada. Lo expresa literalmente nuestro Código Procesal Penal. Luego de eso tenemos otro proceso especial. Yo sé que estos procesos son muy largos y quizás podríamos detallarlo un poco más, pero vamos a avanzar por el tiempo también. Tenemos luego, como les decía, el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es el proceso de colaboración eficaz? Lo conceptualizaríamos como aquel proceso que permite que una persona inmersa, involucrada en un delito, proporciona información relevante para una investigación penal. ¿A cambio de qué? A cambio de obtener beneficios penales. Están regulados entre los artículos 472 al 481A del Código Procesal Penal. Y este tipo de proceso especial de colaboración eficaz se utiliza mayormente en aquellos casos de criminalidad organizada, de corrupción, de lavado de activos, porque se entiende pues que estos delitos son complejos y necesita aclarar los hechos. Y si hay un colaborador eficaz que va a cooperar con la investigación del fiscal, entonces
evidencia pues que se va a esclarecer de mejor manera los hechos, porque además el colaborador no simplemente indica versiones, sino que también tiene que aportar todos aquellos objetos, elementos que van a permitir la aclaración y corroboración de lo que está afirmando. Es por ello que este proceso de colaboración eficaz también tiene sus propias fases, también tiene sus propias etapas. La primera fase es la fase de corroboración. Según el artículo 473 del Código Procesal Penal, se indica que luego de que el fiscal que está investigando un caso recibe una solicitud de una persona que le dice, señor fiscal, me quiero acoger a la colaboración eficaz, este fiscal va a tener que verificar la información que le indica esa persona que pide acogerse a la colaboración eficaz. Para ello, ordena diligencias necesarias, puede también ordenar la intervención de la policía en caso lo considere necesario. ¿Cuánto tiempo dura esta fase de corroboración? Esta fase de corroboración, según el Código Procesal Penal, dura 8 meses. Pueden ser prorrogables, sí, hasta 8 meses más. Ahora, en esta fase de corroboración, lo que el fiscal va a hacer es pues, recibir la solicitud de la persona que se acoge, que quiere acogerse, y esa persona que quiere acogerse a la colaboración eficaz adquiere la denominación de aspirante a colaborador eficaz, y ese aspirante a colaborador eficaz va a declarar. Y durante esa fase de corroboración, el fiscal va a tener que corroborar lo que está diciendo ese aspirante a colaborador eficaz, eso no coincidente con otros elementos. Si ese aspirante a colaborador eficaz tiene medios, chats, llamadas, tiene formas de probar ciertos hechos, alguno u muchos hechos, entonces también puede mencionarlo y el fiscal puede ordenar que se realicen esas diligencias con la finalidad de corroborar. Justamente por eso esta primera fase se llama fase de corroboración. Luego de realizada esta fase, pasa ya a una segunda fase, a una siguiente fase, que es pues el control judicial. Luego de que el fiscal ha terminado la fase de corroboración, enviará ese acta en el que se indica que efectivamente se han corroborado ciertos hechos, todos los hechos o alguno de los hechos al juez de investigación preparatoria, quien pues conforme a los artículos 475 y 477 va a tener que evaluar si efectivamente es posible o no es posible aplicarle los beneficios de exención de la pena, de reducción de la pena o suspenderle la pena, la remisión de la pena. Es decir, el juez va a tener que evaluar si ese acuerdo al que ha llegado el fiscal con el aspirante a colaborador eficaz puede ser aprobado, si cumple con la legalidad, va a evaluar si cumple o no con la razonabilidad y también si efectivamente en ese caso se incurre en una colaboración eficaz, como se dice, una aportación real eh, para el mejor esclarecimiento de los hechos, que es lo que finalmente se busca. Entonces, lo que se busca pues también con este proceso de colaboración eficaz es mayor eficiencia, mayor eficacia en la administración de justicia y fortalece muchas veces la lucha contra la criminalidad en aquellos casos complejos en las que no fácilmente se tiene acceso a información. Luego de eso, y finalmente quizás tenemos el proceso por faltas. El proceso por faltas, si bien en nuestro Código Procesal Penal, como ya mencionamos inicialmente, está establecido la investigación de un delito, este proceso por faltas también tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de infracciones menores, de infracciones de menor gravedad que a los delitos comunes, el legislador se ha puesto en el supuesto de no puede quedarse así nomás. Y es por ello
que mencionamos aquí en la diapositiva, que el proceso por faltas es un procedimiento penal especial diseñado para sancionar infracciones de menor gravedad, y a esas infracciones de menor gravedad justamente se le denomina faltas. ¿Qué significa que son faltas? Que esas conductas no alcanzan la gravedad de un delito común, pero igualmente afectan el orden social y requieren una respuesta de la Administración de Justicia, requieren una respuesta del Estado, porque por el hecho de que no es tan grave como un delito, no significa que tiene que quedarse impune. Se ha puesto en ese supuesto el legislador y justamente por ello ha regulado el proceso por faltas. ¿Cuáles son las características de un proceso por faltas? La simplicidad, en principio, simplicidad procedimental, la celeridad en la resolución del caso y la mínima formalidad procesal. Es decir, no hay tantas exigencias como si las hay en un proceso penal común. Vamos a ver. ¿Quién es, en principio, competente para conocer un proceso por faltas? Un proceso por faltas lo conoce el juez de paz letrado. Sin embargo, en nuestro país, sabemos nosotros, no en todos los lugares hay un juez de paz letrado. Es por ello que excepcionalmente, cuando en un distrito, por ejemplo, un juez de paz letrado, ese proceso por falta lo puede tramitar un juez de paz. Un juez de paz no letrado, claramente. Las Cortes Superiores de Justicia de los distintos distritos judiciales van a determinar cada año qué juzgados pueden conocer este tipo de. Ahora, ¿ante quién se apela? Si el juez de paz letrado es el que ve en primera instancia un proceso por faltas, ¿ante quién se apela? Se apela ante el juez penal. Ante el juez penal. Ahora, ¿cómo se inicia este proceso? Este proceso por faltas puede iniciarse hasta por dos formas. En principio, ante la Policía Nacional del Perú, con una denuncia realizada por la persona que se siente ofendida. O lo otro es pues ir directamente ante el juez de paz letrado y denunciar, poner en conocimiento que esa persona se siente ofendida, que ha sido agraviada por un delito, por un hecho que constituye faltas, y en esas situaciones, es decir, cuando la persona va directamente al juez de paz letrado, a esa persona de que parte. Si el juez previamente alguna verificación, puede ser. ¿Cómo lo hace? Remitiendo a la Policía Nacional del Perú para que realice ciertas diligencias, ciertas investigaciones preliminares y posterior a ello de proceso cuando la Policía Doctora, disculpe, la última parte se lo escuchó entrecortado. Nacional del Perú emite un informe, el juez va a denunciarlo, indicando que son acción penal, por ejemplo, presentada a escrito, y también evaluará de la participación. Ya, muy bien. ¿En qué? Bien, entonces, continuamos. Como les indico, el juez de paz letrado, cuando ya toma conocimiento del informe policial, va a evaluar estos tres supuestos que podemos ver en pantalla. Entonces repetimos porque nos están indicando que se oyó entrecortado. ¿Qué evalúa el juez de paz letrado? Si los hechos constituyen falta, si la acción penal no ha prescrito o si existen indicios razonables de la participación de quien ha sido imputado por faltas.
Si se cumplen todos estos requisitos, entonces el juez dictará el auto de citación a juicio directamente. Aquí tampoco, como podemos ver, ya no hay una investigación preliminar con plazos, ya no hay una investigación preparatoria, sino directamente se va a juicio. Pero si el juez advierte que los hechos no constituyen falta, o si los hechos ya han prescrito, o si en esos hechos no hay indicios de que la persona imputada por faltas no ha participado, entonces pues también puede ordenar el archivo. Y ese archivo, claramente, como les decíamos, puede ser apelado ante el juez penal. Luego de ello, hay una audiencia. Hay una audiencia donde se va a realizar el juicio, y esa audiencia del proceso por faltas justamente tiene las características de ser simple y de ser concentrada. Se va a realizar con la participación del imputado por faltas y de su defensor, de su abogado defensor. Además, participará la persona que ha propuesto o que ha interpuesto ese proceso, esa denuncia por faltas, si lo desea. El código dice si es que lo desea solamente. Ahora, en esa audiencia también se siguen ciertas etapas, aunque es breve, pero tiene sus etapas. Primero, el juez inicia exponiendo cuáles son los hechos imputados, cuáles son los cargos contra la persona imputada por faltas. Luego de ello, también el juez intenta una conciliación o un acuerdo de reparación. Si la persona imputada por faltas acepta y además decide llegar a una conciliación, entonces pues el juez puede dictar sentencia inmediatamente. Si la persona imputada por faltas no admite los cargos, es decir, no acepta los hechos imputados por faltas, entonces se procede a recibir las pruebas, es decir, el juez recibe las pruebas presentadas por esa persona y comienza con el debate inmediatamente. En este tipo de procesos por faltas se establece que la audiencia se realice en una sola sesión. Ahora, también es viable imponer algún tipo de medidas coercitivas. En estos casos, las medidas son limitadas. El juez solamente puede imponer comparecencia sin restricciones, no otro tipo de medidas coercitivas. Sin embargo, si el imputado por faltas no se presenta a la audiencia de juicio, el juez sí puede ordenar, ¿qué cosa en principio? Ordenar la conducción mediante la fuerza pública, la conducción compulsiva mediante la Policía Nacional del Perú, y excepcionalmente también disponer la prisión preventiva, pero esto es excepcional. ¿Hasta cuándo dura esa prisión? Hasta la realización de la audiencia. ¿Qué se busca con esta privación de la libertad en estos casos, en estos procesos por falta? Lo que se busca es pues que esa persona esté presente en la audiencia de juicio. Ahora, contra la sentencia que emite el juez de paz letrado, lo que se va a poder interponer también es un recurso de apelación. La apelación, como indicábamos hace un momento, será o se realiza ante el juez penal. El juez penal, cuando recibe la apelación, tiene que resolver en un plazo máximo de 10 días. Ahora, el juez penal emite una sentencia ya en segunda instancia y esta sentencia tampoco admite nuevos recursos, es decir, es definitiva. Además de ello, debemos tener en cuenta que un proceso penal por faltas puede concluir en cualquier momento de su tramitación en dos supuestos. Primero, si el agraviado, si la persona que ha interpuesto el proceso por faltas desiste, es decir, no decide continuar, y lo otro es pues cuando ambas partes llegan a un acuerdo o a una transacción que evidentemente hace que se concluya el proceso por faltas. Diremos entonces que el proceso por faltas también es un proceso simplificado que busca de alguna forma, que busca resolver rápidamente cuando las infracciones sean de menor gravedad, como los daños, por ejemplo. Sus características las indicamos ya: un proceso breve, sencillo, con audiencia concentrada, se prioriza la conciliación entre las partes y no hay tanta libertad de utilizar las medidas coercitivas
y vimos en qué situaciones solamente se podría imponer esas medidas coercitivas. Eso es lo que podríamos referir respecto a los procesos especiales. Yo les agradezco muchísimo por estar presente en esta sesión y si hay alguna pregunta que desean realizarla, quedo atenta y si también tienen preguntas posteriores, pueden contactarme a través de mis redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, no tengo ningún problema, alguna consulta académica o una situación, pueden hacerlo si no es ahora, en algún otro momento, así que estaré encantada de contestarles. Muchísimas gracias por la invitación eh, a los organizadores y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, de verdad. Y bien, dentro del chat hay una pregunta de parte de Pedro, en el cual menciona de que en el marco del modelo acusatorio adoptado por el Código Procesal Penal peruano, quiere que usted pueda analizar críticamente si los procesos penales especiales, como el proceso inmediato, el proceso de colaboración eficaz y el proceso por terminación anticipada, constituyen verdaderos mecanismos de simplificación procesal compatibles con los principios de contradicción, igualdad de armas y de presunción de inocencia, o si, por el contrario, generan una tensión estructural con las garantías del debido proceso. Ok, muchísimas gracias. Sin duda, los procesos especiales tienen una finalidad y justamente es la de reducción de los plazos, la reducción de las dilaciones que puede generarse en un proceso penal común. Con la quizás tramitación de un proceso especial, cualquiera que sea, terminación anticipada, colaboración eficaz, los procesos especiales por faltas, por ejemplo, o del ejercicio de la acción privada, yo creo que sí tienen una finalidad adecuada y efectivamente están orientadas a reducir los plazos procesales, a evitar dilaciones. Ahora, si la pregunta es si esos procesos especiales se llevan a cabo adecuadamente en nuestra situación real, creo que es una pregunta distinta, porque si bien el Código Procesal Penal dice que el proceso de terminación anticipada, nos ponemos en este proceso especial, debe tramitarse dentro de un plazo determinado, debe tramitarse en estas situaciones, solamente en estas situaciones, y debe encontrarse una respuesta de parte del Estado en este determinado plazo, y el juzgado en nuestra vida real, un juzgado no lo tramita en ese plazo. ¿Por qué? Por la carga laboral, por la falta de personal y muchos temas logísticos que no puedan haber en su momento y que hay evidentemente y es latente ese problema en nuestra realidad, es una situación distinta. Yo creo que sí, los procesos especiales tienen una finalidad y el Código Procesal Penal las señala adecuadamente y las regula adecuadamente. Aunque hay algunos vacíos, sí, como en el caso del proceso de colaboración eficaz, por ejemplo. ¿Cuál es ese vacío que he advertido en un proceso especial de colaboración eficaz? Dice en esta nueva modificatoria que el proceso de colaboración eficaz en principio es reservado, sí. Sin embargo, se pone plazos, 8 meses que pueden ser ampliados hasta 8 meses más, 4 y 8 meses más, cuando hay motivos justificados. Ahora, ¿qué pasa en aquellas situaciones en las que hay un proceso penal que es o que deriva de ese proceso especial de colaboración eficaz? Yo como investigado en un proceso penal, ¿puedo yo controlar los plazos del proceso de colaboración eficaz? En principio la respuesta es no, porque el proceso de colaboración eficaz es reservada. Tú no puedes cuestionar porque tú eres investigado en el proceso penal común y esa persona investigada se dirá, sí, yo soy investigada en un proceso penal común, pero ese proceso penal común deriva del proceso de colaboración eficaz. Y es que en ese proceso de colaboración eficaz se han dicho hechos, se han mencionado afirmaciones y justamente esas afirmaciones son las que han permitido al fiscal ampliar investigación en mi contra. Entonces,
yo, que estoy inmerso en ese proceso penal común, ¿cómo controlo el proceso o cómo controlo el cumplimiento de los plazos del proceso de colaboración eficaz si están reservados, si están secretos? Entonces, ¿para qué se ponen los plazos? Si es reservado y secreto, ¿quién lo va a controlar finalmente? ¿El procurador? Y yo que estoy inmersa en el proceso penal común que deriva de un proceso especial, no hago nada, simplemente espero el tiempo que sea y si no se pronuncian en los 8 y 8 meses, ¿quién me garantiza de que efectivamente se han cumplido los plazos? Bueno, quizás se evidencia ahora con la determinación de los plazos de colaboración eficaz que hay una falta del control, quizás constitucional, eh, de los plazos de colaboración eficaz cuando justamente las afirmaciones vertidas pues, en esos procesos especiales también inciden en un proceso penal común. Y es que la Corte Suprema, hay una resolución que se emitió el año pasado, en julio más o menos, la Corte Suprema reconoce que evidentemente una persona que es investigada en un proceso penal puede obtener información no profunda, no detallada, sino información mínima que le permita ejercer su derecho a la defensa, pero ahí también la duda, ¿cuál es esa información mínima? ¿Cuál es esa información que yo sí puedo obtener siendo investigado en un proceso penal del proceso de colaboración eficaz? Si es que en muchos casos las solicitudes de información pública se declaran infundadas porque justamente se considera que el proceso de colaboración eficaz es totalmente reservada y creo que ahí también amerita hacer esa distinción de qué cosa es totalmente reservada y de qué cosas no lo es, hasta qué punto alcanza la ley de la transparencia y hasta qué punto no, qué puntos faltan desarrollarse por parte del mismo Ministerio Público cuando emite los lineamientos y justamente el decreto que es el reglamento de la aplicación de colaboración eficaz. Y creo que eso son detalles que podrían ser mejor detallados, pero que sí efectivamente tienen un enfoque y que si fueran aplicados tal y como dice nuestro Código Procesal Penal, considero yo que sí podría reducirse justamente los plazos, podría evitarse dilaciones, si es que, eso sí pongo nuevamente la consideración, si es que son tramitados adecuadamente como indica el Código Procesal Penal. Bien, doctora, muchas gracias por responder la pregunta. Ya hemos llegado al final de esta ponencia y antes de despedirnos, queremos agradecerle, doctora Carmen Sudario, por compartir con nosotros sus conocimientos y sus reflexiones sobre todos los procesos penales especiales. También agradecemos a todos ustedes, asistentes, por acompañarnos y ser parte de este espacio académico. También por el chat se ha enviado un mensaje para poder obtener el link de su certificado de participación. También se está presentando un certificado de reconocimiento para usted, doctora Rosa Sudario, por la ponencia del día de hoy. De verdad, muchas gracias. Y si pudiera compartirnos algunas palabras finales, por favor. Oh, muchísimas gracias nuevamente a los organizadores por estar atentos, por la invitación y por hacer que estos espacios nos sirvan para compartir algunos conocimientos, reflexiones, ¿no? Porque una cosa es decir simplemente lo que dice nuestro código penal, código procesal penal o lo que está establecido en normas. Otra cosa es lo que dice la doctrina muchas veces sobre un caso en específico. Otra cosa es también verlo desde la perspectiva de la práctica y sinceramente estos espacios sirven para eso. En mi caso, para desahogarme justamente el tema de la falta del control constitucional en los plazos de colaboración eficaz cuando hayan pues imputaciones que derivan de procesos especiales como es el de colaboración en un proceso penal. Bueno, estos espacios sirven para eso, para compartir, para conversar y yo encantada, gracias siempre a cada uno de ustedes, gracias a Alex y Yus, a la doctora que ha estado moderando, también al doctor
Juan Pablo Ferrer y a cada uno de ustedes. Siempre es un honor y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctora. Esperamos reencontrarnos muy pronto en una próxima actividad dentro de la Academia Let's and Just. Y nada, muchas gracias por por su participación y que tengan una excelente noche a todos.